Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos en este domingo de enero en un tiempo muy difícil, particularmente en esta semana que ha pasado. Compañeros de colegio, 3 partieron y aún algunos familiares, como la mamá de uno de ellos. Mucha gente está encontrándose con el final de sus días. Es la parte que nos toca vivir en este mundo caído. Cuidemos de nosotros mismos y hagamos con prudencia las cosas que nos toca hacer. La vida cristiana es tan sensible a los cambios de estado de ánimo, de situación personal, de relación sentimental incluso, que tiene muchos vaivenes, y no en pocos creyentes quedan tan confundidos con su propia condición que parece como que nunca tuvieron un nuevo nacimiento. Quiero decir que muchos cristianos llegan a encontrarse en una situación tal, provocada por factores externos, que les hacen perder el rumbo completamente. Y pareciera ser que nunca habrían conocido la gracia misericordiosa de Dios. Hoy veremos un tema bien particular que está en Santiago 1, del 19 al 27, y es el cristiano ante la palabra de Dios. El comportamiento diario del cristiano debe ser llamativo por su obediencia a la palabra de Dios. Santiago exhortó a los lectores de su carta a que con humildad cambien su manera de pensar y actuar y acepten el mensaje de Dios que habían recibido. Les dijo que no basta con escuchar la palabra de Dios, es necesario llevarla a la práctica. Y los retó a dar evidencia de su fe, no solo mediante su buena conducta, sino también a través del servicio a los necesitados. Los creyentes a quienes escribió Santiago debían hacer visible con su forma de vida, o sea, la forma de vida que llevaban, a la práctica la palabra de Dios. Era necesario que conocieran las Escrituras, pero ese conocimiento tenía poco valor si no actuaban conforme a ese mensaje. El mensaje es que, a través de su comportamiento diario, se hace evidente si obedecen los mandatos de Dios. Así que es necesario, para ti, querido hermano o hermana, es necesario que prestes atención a lo que la palabra de Dios enseña. Es imprescindible que conduzcas tu vida conforme a lo que esa palabra manda, y es bueno que muestres en hechos concretos tu obediencia a lo que Dios dice en su palabra. Desde que se inició esta pandemia, desde el año pasado, las reuniones de la Iglesia obviamente han sido virtuales, y eso ha dado pie a 2 aspectos que son diametralmente opuestos. Los miembros de la Iglesia pues tienen la posibilidad de estar en la reunión desde su casa, lo cual implica, digamos, mucha comodidad, tranquilidad, facilidad inclusive. Pero también existe el riesgo de que pueden ser simples oyentes. ¿Por qué? Porque el único requisito es conectarse y escuchar las charlas. Bueno, este método creó cualquier cantidad de oyentes apáticos. Claro, como no hay demanda de nadie, de nada a nadie, ¿no es cierto?, es fácil escuchar las palabras sin tener que prestar atención al contenido.
Un oyente apático puede escuchar una charla, un discurso o un sermón, por último, sin proponerse hacer nada al respecto. Un oyente apático e indiferente puede cometer el error de pensar que oír y aprender es igual que obedecer. Santiago advierte que no seas un oyente apático e indiferente. Ya se entiende que a lo largo de tu vida has escuchado muchos mensajes bíblicos. Has aprendido nuevas verdades. Y hasta, quién sabe, sí, has nacido de nuevo. En este pasaje Santiago quiere saber si eres solo un estudiante o si te has convertido ya en un practicante. Es necesario entender que a Dios no le gusta que sus hijos simplemente asistan a una charla cristiana. Él quiere que asimiles su mensaje y que como resultado cambie tu vida. Oyentes apáticos e indiferentes que no tienen ningún cambio son una desgracia para la vida de la iglesia. El nuevo nacimiento se muestra a sí mismo en la forma como actúas. No hay forma de quitar las evidencias. Si tú dices soy un creyente de hace 20 años y alguien a tu lado te dice soy un creyente de 10, debería notarse la diferencia. La palabra de Dios no solo te da vida al nacer de nuevo, sino también te guía a vivir la vida de forma práctica como hijos y como hijas de Dios. Vamos a tener 3 puntos hoy. El primero es, escucha a otros. Dice Santiago 1, 19 al 21. Sabed, mis hermanos amados, todo hombre sea pronto para escuchar, tardo para hablar, tardo para la ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. Hay una expresión ahí, al inicio, que dice, sean prontos para escuchar. Es una bella forma de decir que lo hagas atentamente. No es solo dejar de hablar, es estar listo y dispuesto a entender. Obviamente, ese escuchar debe ser con discernimiento. Asegúrate si lo que estás escuchando está de acuerdo a la palabra de Dios. No vas a poder aceptar eso y asegurar que así sea si solamente estás escuchando parcialmente lo que te están diciendo. Si no escuchas de manera atenta y cuidadosa, te expones a ser guiado a toda clase de errores y enseñanzas falsas. ¿Estás dispuesto a escuchar y ser lento para hablar? Son 2 caras de la misma moneda. Dispuesto a escuchar y ser lento para hablar. Tardo para hablar es hacerlo con humildad, con paciencia, no con términos alocados, sin parar, diciendo muchas cosas, porque si hablas constantemente, no dejas que la otra persona hable. Hablar con sabiduría no es siempre tener algo que decir. Involucra escuchar detenidamente, considerando lo que se dice y expresarlo con suavidad. Cuando hablas mucho y escuchas poco, le comunicas a otros que piensas que tus ideas son mucho más importantes que las de ellos. Santiago dice sabiamente que cambies esa manera de actuar. Es muy común esto en 2 personas que están relacionadas mucho tiempo, como los matrimonios, como las sociedades. Hay alguien que habla mucho y no escucha nada.
Necesitas poner un cronómetro mental a tus conversaciones y mantener control de cuánto hablas y cuánto escuchas. Cuando la gente te habla, ellos sienten que sus ideas y sus puntos de vista tienen valor para ti. Hay un lenguaje corporal muy conocido y te enseñan en esas charlas de ese método, te enseñan a tomar ciertas posiciones corporales para demostrar que estás siendo atento a escuchar lo que te están diciendo. Hay una historia muy simpática acerca del presidente Roosevelt de los Estados Unidos. Este hombre tenía que aguantar muchas veces, ¿no es cierto?, unas largas filas de invitados en las recepciones que se realizaban en la Casa Blanca. Y ahí él estaba parado y la gente iba ingresando y él se quejaba que la gente no daba atención a lo que él decía. Claro, estaban entrando, él les manifestaba algo y ellos pasaban y claro, hacían como que le entendían. Entonces, un día decidió hacer un experimento. Bueno, a cada persona que pasaba, él un poco suave le murmuraba y le decía, maté a mi suegra esta mañana. ¿Ah? Suavito, maté a mi suegra esta mañana. Y con una sonrisa. Y los invitados sonreían y contestaban con un simple, ¡ay, qué maravilla! O, lo felicito. Que Dios lo bendiga, señor presidente. Obviamente, nadie estaba escuchando ni media palabra de lo que les decía el presidente Roosevelt. Al final, ¿no es cierto?, al final de esta fila, el presidente saludó al embajador de Bolivia, que él sí había escuchado lo que dijo. Así que, perplejo el embajador, se inclinó con reverencia y le dijo en voz baja, estoy seguro que se lo merecía. Es una historia. Pero yo te pregunto, ¿algunas veces eres duro de oído mentalmente? Tal vez te encuentras en ese momento en Urano. Y las palabras que la gente te dice te entran por un oído y te salen por el otro. Dime una cosa, ¿nunca has contestado con un algo que realmente no estabas escuchando? O tal vez durante la cena dices qué bueno mi amor, en respuesta a un relato que tu cónyuge te dice acerca de su trabajo. Y dime, con respecto a escuchar a Dios, ¿cuántas veces también has oído siendo espiritualmente duro de oído? Como esa gente en la fila de la recepción de la Casa Blanca. Te encanta poder codearte con Dios, pero realmente no escuchas lo que Él te dice. Frecuentemente estás tan ocupado pensando en lo que quieres decirle a Dios, que no prestas atención a lo que Él te está diciendo. Por eso alguien dijo, media hora al día escuchando a Dios es esencial, excepto cuando estás muy ocupado. Entonces es cuando necesitas más de una hora. Y dice Santiago, como un mandato, que también debes ser lento para enojarte, pronto para oír, lento para hablar y más lento todavía para enojarte. El enojo cierra tu mente a la verdad de Dios. Mira lo que dice Proverbios 13:3. El que cuida su boca, se cuida a sí mismo. El que habla mucho, tendrá problemas.
La ira estalla cuando tu yo es lastimado. Ese es tu ego. Es la clase de ira que crece debido a tu mucho hablar y tu poco escuchar. Yo te aconsejo que no te enojes cuando no ganas al argumentar algo o cuando te sientes ofendido o descuidado. La cólera egoísta nunca ayuda a nadie. Pablo les dice a los efesios: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El enojo que sale de un carácter desconsiderado y descontrolado lleva a palabras impulsivas e hirientes que no honran a Dios. Esa explosión de ira tiende a ser incontrolable, es como un volcán en erupción. La lava ardiente derrite todo lo que está a su paso. Por eso un arrebato de cólera puede sentirse tan intensamente como un volcán. Mucho peor cuando está dirigido a otro miembro de la familia. Aunque ese mal momento pase rápido, dejará tras suyo un desastre emocional y sentimientos de harta amargura. Muchas veces es bien triste que la persona que más quieres termina siendo el blanco de tus palabras más hirientes. Pero aun cuando sientes que te han provocado, siempre puedes elegir entre responder con cólera o con bondad. No te justifiques, diciendo: ¿para qué me haces renegar? ¿Por qué me saca de mis casillas? Si tú pudieras retroceder en el tiempo y poder hacerlo de nuevo, estoy convencido de que escogerías no decir esas palabras, no herir a esa persona o no cometer ese error. Pero lastimosamente no puedes deshacer el camino andado. Una vez que lanzas la piedra, ya no puedes recogerla. Y una vez que se han cometido los pecados, no se los puede anular. Por eso el consejo de la palabra de Dios en Efesios es: sed bondadosos los unos con otros, compasivos, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en el Mesías. Y dice Eclesiastés: no te apresures en tu alma a enojarte, porque la ira reposa en el seno de los necios. Si estás luchando, querido hermano, querida hermana, con el enojo crónico y está dañando tus relaciones, entrega esas emociones al poder de Cristo, pero debes hacerlo puntualmente. No lo digas de manera abstracta, porque ni tú mismo te crees. Si en algo he ofendido a alguien, esa no es una manera de confesar. Puntualmente, he herido a mi hermana de esta manera. Pídele a Dios que perdone tu ira incontrolable y que te muestre cómo poder moderar tus sentimientos y te enseñe a honrar y tener respeto por los demás. Porque cuando quieras amar a otros sinceramente y agradar a Dios, puedes ganar la victoria sobre un temperamento volcánico cuando Dios te ha dado la capacidad del dominio propio. Santiago dice en el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada, que puede salvar vuestras almas. La palabra griega desechar indica hacer algo, tomar una acción de una vez por todas en cuanto a deshacerse de algo. Porque no habrá progreso en tu vida espiritual si no miras al pecado como es. Si tú lo consideras mínimo, pues no lo vas a querer desechar. Si tú consideras que no te causa riesgo, que no te provoca peligro, no vas a querer deshacerte de él.
Deja de justificarlo, recházalo de una vez por todas. Y una vez que te deshagas de tus malos hábitos, podrás aceptar el mensaje de Dios con humildad, buscando vivir de acuerdo a su palabra. ¿Por qué? Porque ha sido sembrada esta palabra en tu corazón, para que pueda ser parte de ti mismo. La tierra de tu corazón, donde la palabra está plantada, como si fuera una maceta tu corazón, tiene que ser acogedora para que pueda crecer. Para hacer que esa tierra acogedora esté y ahí esté plantada la palabra, debes deshacerte de las impurezas de tu vida. Si quieres que tu corazón sea un lugar donde puede dar fruto la palabra de Dios, pues debes quitar todo lo que va a ser estorbo. Tal vez no escuchas la palabra del Señor porque ya has decidido en tu mente lo que quieres hacer. Eso es muy particular, ¿no es cierto? Cuando uno está escuchando el sermón y de pronto dice, ya sé dónde vas a ir. Y te desconectas. Por eso Santiago te dice que recibas la palabra de Dios con humildad. Como si estuvieras diciendo, Señor, estoy pasando por esta prueba, esta tentación, no sé, esta dificultad, y necesito tu dirección. Necesito que tu palabra me guíe. Si no, no voy a poder hacer nada bien. Por eso vengo a ti, mi Señor, no con mi propio plan, sino humildemente. Lo que tú digas, eso voy a hacer. Bueno, mucha gente no escucha al Señor cuando lee la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque le falta mansedumbre y humildad. ¿Cuántas prédicas, no es cierto, son escuchadas, vistas ahora en video, y no son atendidas porque simplemente se han desconectado desde el inicio y la presentación, o desde la forma en que el predicador empieza a hablarles? Sin embargo, tú, mi querido hermano, cuando te apropies de las promesas que enseña la Biblia, bueno, estas se van a manifestar en tu diario vivir. Las pruebas y tentaciones te van a derrotar si no aplicas las verdades de Dios a tu vida. Eso ya lo hemos visto y vamos a ser repetitivos en este tema porque es necesario que eso se implante en tu corazón. Y quiero que dé fruto. En el punto número 2 es que apliques la palabra. Santiago 1, 22 al 25 dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en sus acciones. Es obvio que por el simple hecho de estar sentado en un garaje, pues no te vas a convertir en un auto. Y el hecho de estar sentado en la iglesia no te convierte en cristiano. Asimismo, el hecho de que estés escuchando prédicas o estés abriendo tu Biblia no te hace discípulo de Cristo. Escuchar buenos sermones bíblicos no te hace seguidor de Jesús, ni tampoco el leer la palabra de Dios religiosamente. Por eso Santiago dice que el conocimiento sin acción es inútil. Saber quién es Dios y cuánto te ama, pero no amarlo y obedecerle no sirve para nada. Saber lo que Dios demanda y desea de su pueblo, pero no hacer nada al respecto, no tiene sentido. El saber requiere tomar decisión práctica. No es suficiente escuchar la palabra, debes practicarla. Hay muchas personas que tienen el concepto equivocado que el escuchar un buen sermón
o tener un lindo estudio bíblico les hará crecer. Y obviamente van a obtener con eso las bendiciones de Dios. No, no es al escuchar, sino el hacer es lo que te trae bendición. Si solamente fuera escuchar, pues tendríamos que estar todos con headphones, conectados a un sistema de audio y ahí sentaditos, escuchar todo el día. Hay muchos cristianos que marcan sus Biblias. Lindas, están de todos los colores, pero sus Biblias no les marcan a ellos. Si uno piensa que es muy espiritual, solo porque escucha la palabra de Dios, se está engañando a sí mismo. Dice Jesús, Mateo 7, 24 al 27, cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, no sé si a ti te han dicho que el ser cristiano es fácil, pero en realidad la vida cristiana es un trabajo arduo. El cristianismo involucra esforzarse mucho para aceptar las verdades de la palabra de Dios en tu vida. La profundidad y madurez espiritual no vienen sin un esfuerzo constante. Jesús acababa de dar el Sermón del Monte, donde había enseñado verdades muy profundas, verdades jamás antes dichas. El Hijo de Dios explicó claramente la clase de vida que le agrada al Padre. Y aún así, Jesús sabía que cuando terminara su sermón, habría algunos que se irían y jamás aplicarían la palabra que acababan de oír. Él lo sabía. Yo lo imito a él. Sé que mientras no pongas empeño en entender lo que Dios quiere de tu vida, pues yo también seré un hablador y tú un oidor, y los dos no tendremos absolutamente nada en común. Jesús dice que el hombre o mujer que toma las palabras de Dios y las aplica a su vida es como una persona sabia que construyó su casa encima de una roca. Y las rocas son fuertes, pero también son duras para construir sobre ellas. Toma demasiado esfuerzo poner cimientos de una casa sobre la roca. En cambio, construir una casa en la arena, pues es muy fácil y rápido. Construir en una casa encima de una roca es trabajo serio y tedioso. Sin embargo, el que construye en la arena está en una posición muy vulnerable. El que construye eso en la roca hace que su casa esté segura. Te pregunto, querido hermano, ¿cómo evaluarías la clase de cimientos sobre los que estás construyendo tu propia vida? Simplemente mira lo que pasa contigo cuando viene una tormenta en tu vida. Ahí te vas a dar cuenta cuán sólido está tu fundamento. Una vida edificada en la palabra de Dios aguantará la misma tormenta que va a barrer la vida de todo aquel que no obedece la palabra de Dios. No hay ningún atajo ni método rápido para obtener madurez espiritual. La madurez solo viene a través del trabajo arduo y de la obediencia a lo que Dios dice.
Así es que la próxima vez que escuches a Jesús hablar, comienza a aplicar su verdad a tu vida inmediatamente, para que ninguna tormenta perturbe o inquiete tu vida. Escúchalo a Jesús decir: el que practica la verdad viene a la luz, para que sea evidente que sus obras son hechas en Dios. El verso 23 y 24 del pasaje de Santiago dice: porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, e inmediatamente se olvida de cómo es. Hay algo que los espejos tienen como algo en común: no mienten. Así que si tu peinado está muy bonito en ese momento, o tienes una linda sonrisa, pues el espejo va a reflejar claramente esa imagen. Santiago enseña que la palabra de Dios es un espejo sobrenatural que puede mostrar muy por encima de la superficie y exponer tu corazón. Entonces, cualquiera debería, en vez de preguntar, ¿soy la más hermosa del país?, debería decirse y tratar de encontrar la respuesta: ¿soy fiel a Dios con mis palabras y mis acciones? El espejo de Dios revela las contradicciones que hay en una vida religiosa. Así que pregúntate: ¿escucho la palabra de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios dice? Al mirar el espejo de la palabra de Dios, te ves tal como eres. Santiago habla de los errores que la gente comete al mirarse en el espejo divino. En primer lugar, ¿no es cierto?, esas personas lo primero que hacen es solo echar un vistazo. No se examinan con cuidado al leer la palabra de Dios. Muchos creyentes leen un capítulo de la Biblia a diario, pero solamente lo hacen como un rito religioso, o tal vez porque están pasando por un problema y quieren encontrar de alguna manera algún alivio. Pero eso no les hace ningún bien. Es más, sus conciencias les acusan que si no hacen su lectura diaria, están mal, cuando en realidad les deberían acusar esas mismas conciencias por haber leído la palabra de Dios tan negligentemente. Una lectura superficial de la Biblia no te puede revelar tus necesidades cruciales. Es la misma diferencia que hay entre mirar una foto instantánea y una radiografía. Si te fijaras atentamente en lo más profundo de tu corazón, nunca olvidarías lo que has visto. Y dice Santiago: pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en sus acciones. Si vas a usar provechosamente el espejo de Dios, debes fijarte bien en él. Un simple vistazo no es suficiente. Debes examinar tu corazón y tu vida a la luz de la palabra de Dios. Este acto requiere tiempo, cuidado, entrega sincera. Así que 5 minutos diarios a solas con Dios no son suficientes para un examen espiritual completo. Después de examinarte, debes recordar lo que eres y lo que Dios dice, y luego ponerlo a la práctica. La bendición no viene con solo leer la palabra, sino practicarla. ¿Por qué llama Santiago a la palabra de Dios la ley perfecta, la ley de la libertad? La respuesta es que al obedecerla, Dios te libera de la esclavitud del pecado. Mira el Salmo 119, verso 45. Solo así seré completamente libre, pues he buscado seguir tus mandamientos.
Y Jesús mismo lo dice en Juan 8:34. De cierto les digo, que todo aquel que comete pecado, esclavo del pecado es. El espejo de la palabra no solo te examina y te muestra tus pecados, sino que también te limpia, te da la promesa de limpieza. Ahí lo tienes en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Voy a hacerte recuerdo de algo que es muy conocido y se usa mucho en las prédicas. Es el ejemplo de David. ¿Te acuerdas? Cuando cometió adulterio con Betsabé y trató de encubrir su pecado. Bueno, entonces el profeta Natán fue a visitar a David y le contó la historia de una corderita robada. David se puso furioso contra esa maldad cometida contra el animalito. Entonces Natán le dijo: tú eres ese hombre, David. Y le mostró el espejo de la palabra para que David se mirara a sí mismo, de cuerpo entero. Esto hizo que David confesara su pecado y se arrepintiera. ¿Qué dijo? He pecado contra el Señor. El espejo de la palabra hizo el examen. Y ahí no quedó la cosa. Natán usó la palabra para restaurar a David. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que Natán le dijo en 2 Samuel 12:13? El Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Le correspondía morir, pero apedreado. Esta promesa que vino de la palabra de Dios le dio seguridad del perdón y limpieza a David. Hermano, después que Dios te restaura, Él quiere que comiences a cambiar para que crezcas en gracia, para no volver a cometer el mismo pecado. Muchos creyentes confiesan su pecado y piden perdón, pero no crecen espiritualmente. Y entonces no pueden vencer a la carne y al pecado y nuevamente vuelven a caer y, como se dice muy comúnmente, tropiezan con la misma piedra. Haz caso a lo que dice la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado, equipado para toda buena obra. Toda la Escritura es útil. Sabiendo esto, entonces, te engañas a ti mismo cuando vas a cada libro, a cada verdad, a cada versículo, a cada página de la Biblia para leer las promesas y mandatos que Dios tiene para ti, porque cada verso de las Escrituras es inspirado por Dios y es útil para ti. No debes escoger solamente los versículos que quieres leer o quieres estudiar. No vayas a escoger lo que a ti te agrade. No debes mirar solo los versos que te gustan o ignorar los que te condenan. Si vas a poder ser discípulo maduro de Jesús, debes permitir que cada escritura te hable, te enseñe lo que Dios quiere que aprendas. Mientras llenas tu mente con la Escritura y obedeces sus instrucciones, Dios te va a guiar por los caminos de justicia. La Escritura te preparará para cualquier buena obra a la que el Señor te llame. Si te sientes incapaz para la tarea que Dios te da, pues escudriña las Escrituras, porque en ellas encontrarás la sabiduría que necesitas para llevar a cabo tu misión. Permite que la palabra de Dios te impregne, te guíe y que enriquezca tu vida. No dejes pasar la bella oportunidad que tienes cuando estás en contacto con la palabra de Dios, mucho más si eres una persona muy ocupada. Y el punto número 3 es que demuestras evidencias. Santiago 1, 26 al 27. Si alguno supone ser religioso, no refrenando su lengua, sino engañando su corazón,
La religión de éste es vana, la religión pura y sin mácula delante del Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación y guardarse a sí mismo sin mancha del mundo. Es poner en práctica la ley perfecta de Dios con tu lenguaje. Saber hablar bien, como de repente lo haría un gran orador, no es tan importante como controlar tu lengua, es saber qué decir, dónde y cuándo decirlo. La forma como todos pueden ver si tu fe es verdadera o no es por lo que dices y la forma en cómo lo expresas. Te engañas a ti mismo cuando tienes esas prácticas religiosas que no te llevan a un estilo de vida cristiano, sin obediencia. Hasta tus prácticas más religiosas no tienen ningún valor. Y no puedes ser obediente si no puedes controlar tu lengua. Aunque Santiago no especifica cómo la lengua ofende, te puedes imaginar cómo deshonras a Dios con tu lengua. Con el chisme, con los arrebatos de ira, con esas palabras duras, con las quejas, y hasta cómo juzgas a otros. Tus palabras muestran si eres criticón o compasivo, amoroso u odioso, generoso o codicioso. La conversión no tiene sentido a menos que te lleve a un cambio de vida. Y una vida cambiada no lleva a nada si no sirve a los demás. Después de mirarte a ti mismo y a Cristo en el espejo de la palabra de Dios, debes ver las necesidades de otras personas. Esas frasecitas, que Dios te bendiga, estoy orando por ti, no son sustitutos a las obras de amor y caridad que debes hacer como cristiano. Un hijo de Dios debe tener contacto personal con el sufrimiento del mundo y los problemas que la gente de este mundo tiene. Aquí es donde los políticos son muy astutos. Salen a las calles, se encuentran con la gente, les dan la mano, hacen contacto personal con ellos. De igual forma, los cristianos deberíamos ir donde está la gente necesitada. Hay peligro de hacer una religión de la iglesia, pero no hay ningún peligro en hacer una religión de la calle. Debes tener contacto con el mundo, de forma personal, para servirlo con amor, con ternura, con bondad. Alguien que practica la religión pura, como llama Santiago, se sacrifica a sí mismo. Usa su tiempo y dinero para cuidar a los necesitados. Bueno, ya sabemos todos que en el siglo I los huérfanos y las viudas eran los más necesitados. Por eso Santiago utiliza ese ejemplo. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir a la calle a repartir cosas? ¿O vas a escuchar a Dios primero para ver qué es lo que Él quiere que hagas? Vamos a concluir. De estas reflexiones expuestas se desprenden 3 principios para la vida cristiana. Primero, debes escuchar lo que enseña la palabra de Dios. Debes escuchar lo que enseña la palabra de Dios. Hoy como ayer, la palabra de Dios tiene más sabiduría que todos los descubrimientos y logros humanos. Si quieres salvar tu vida, vuelve tu mirada a la palabra de Dios. En medio de este mundo arrogante que gira desenfrenadamente de espaldas a Dios, hay necesidad de humildad y mansedumbre para leer la Biblia, la palabra de Dios, que tiene poder para transformar y reorientar tu vida. Hay muchas voces hoy en el mundo, pero también está la voz de Dios. Debes escuchar la palabra de Dios. Pero para escucharla es necesario querer leerla, conocerla, examinarla, para entender lo que enseña. Y a través de ella conoces quién eres, quién es Dios, y lo que ha hecho, y lo que es capaz de hacer por ti y contigo. Segundo, debes poner en práctica lo que enseña la palabra de Dios. Bueno, tiene poco valor conocerla si no pones en práctica lo que sabes de ella. La promesa de Dios es que la obediencia a su palabra produce una vida dichosa.
Por supuesto hay que pagar el precio de la obediencia. Si la palabra de Dios dice que una conducta es mala, entonces debes desechar esa conducta. Y si dice que cierta conducta es buena, entonces tienes que asumirla. El conocimiento de la palabra de Dios tiene poco valor si no se traduce en un cambio al estilo de vida. Por eso, si una persona se mira en el espejo, pero no actúa conforme a lo que observó, no hace más que engañarse a sí misma. Es importante conocer la verdad, pero el conocimiento sin la acción es una mera ilusión. Es necesario actuar conforme a la palabra oída. Es necesario obedecer la palabra de Dios. Y tercero, debes dar evidencia de tu fe. No solo mediante tu conducta personal, sino a través del servicio a los necesitados. El Evangelio exige coherencia entre lo que crees y lo que haces. La evidencia a la palabra de Dios debe verse tanto en la buena conducta del creyente como en las buenas acciones de servicio a los necesitados. La verdadera fe se muestra en la buena relación personal con Dios y las buenas acciones a tu prójimo. La obediencia a la palabra de Dios no pasa desapercibida. Su efecto se evidencia a través de los cambios positivos en la vida de quienes la obedecen. Y esos cambios se relacionan con Dios y con tu prójimo. Vamos a hacer una reflexión final. Para escuchar lo que enseña la palabra de Dios, ¿qué puedes hacer? No hay duda que el primer paso es leerla y estudiarla con ese propósito. Hoy hay muchas voces que pretenden dar directrices, pero el cristiano tiene que prestar atención a la voz de la palabra de Dios. Debes leer la Biblia con la convicción que Dios tiene un mensaje para ti, y no solo para aquellos lectores originales. Si no lo estás haciendo, bueno, te aconsejo, selecciona un libro de la Biblia, bueno, por ejemplo, el Evangelio de Juan, y disponte a leer cada día un capítulo. Tenga a la mano un cuaderno, y mientras lees, mantén en mente estas tres preguntas. ¿Qué dice el texto? ¿Qué enseña el texto? ¿De qué manera me afecta el mensaje de este texto y cómo puedo llevarlo a la práctica? ¿Te parece mucho que es un capítulo? Perfecto. ¿Puedes ir por párrafos? ¿Puedes ir por porciones? Pero hazlo de manera metódica. Lee la Biblia para escuchar lo que ella dice. Examínala para conducir tu vida, según lo que ella te enseña. Si quieres poner en práctica lo que enseña la palabra de Dios, debes saber qué enseña. Si no sabes lo que dice la Biblia, ¿cómo puedes poner en práctica su mensaje? Tal vez puedes tener cierta preocupación porque no siempre entiendes lo que lees en la Biblia. Bueno, como eso es posible, yo te sugiero y te aconsejo que hagas el firme propósito de ordenar tu agenda semanal con el firme propósito de participar en una célula de la iglesia. Porque ahí vas a tener la posibilidad de entender al menudo y aprender con muchos que están de repente en una condición parecida a la tuya. Pero no quieras estudiar la Biblia solo para saber lo que enseña. Estúdiala para llevarla a la práctica a tu vida. Al hacer el estudio bíblico, toma solo un asunto a la vez para poner en práctica en los próximos días. Cuidado que quieras agarrar todo lo que estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque al final de la semana puedes hacer una evaluación para ver cómo están los resultados. Yo te garantizo que tu vida va a tomar otro rumbo. Si necesitas ayuda y no crees que vas a poder lograr alcanzar lo que te has propuesto, pues no dudes en buscar al pastor de tu iglesia. Según el texto de Santiago, debes dar evidencia de tu fe mediante tu conducta personal. Y esto es a través del servicio a los necesitados. Aquí hay un campo amplio para llevar a la práctica la palabra de Dios. Pues haz una evaluación personal respecto a los cambios internos que has observado en tu vida desde que comenzaste tu nueva vida en Cristo. Da gracias a Dios por esos cambios.
y pídele la ayuda al Señor para lograr otros cambios que quieres experimentar y que tú sabes que aún te están faltando. Entonces estás preparado, si alguna vez que has hecho la labor contigo, estás preparado para poder abrir y hacer la labor con los demás. Te digo esto por una simple razón. Muchos hay que entusiastamente quieren ir a ayudar a todo el mundo y quieren darles solución a los problemas de los demás, pero de pronto se encuentran que alguien les tira la puerta en la cara. Y como no están preparados espiritualmente, entonces se decepcionan y dejan de hacer lo que Dios manda. Una vez que estás preparado espiritualmente, fíjate cómo es tu relación con las personas que están en necesidad en la iglesia. ¿Hay algo que puedas hacer por ellas? ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarlas? Bien, de acuerdo, sí hay. Entonces, selecciona una que está pasando por una carencia. Ora por ella. Y haz planes para ayudarla con hechos según sea la urgencia de esa persona, no lo que tú quieras. Tengo necesidad de medicamentos, no importa, pero te traigo ropa. Ponte en contacto con ella. Ofrécele tu ayuda. Quién sabe, uno se encuentra con cada sorpresa y descubras que una de las principales necesidades de esa persona es encontrar a alguien con quien hablar de sus problemas. Solo que le escuchen. Tú puedes ser, de repente, un lindo instrumento en las manos de Dios. No te olvides que no solamente está en oír, sino en hacer. Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias por esta manera en la que tú nos manifiestas, Señor, tu voluntad. Tú quieres que nosotros estemos en contacto contigo diariamente a través de tu palabra. Tú quieres que cada día seamos alimentados por tu voz, por tu forma de hablarnos, por la forma en la que quieres conducir nuestras vidas, pero es necesario para nuestro bien que no solamente querramos oírte, sino que seamos también hacedores de tu palabra. Bendícenos, Señor, con ese don. Danos esa posibilidad, Dios amado, para hacer lo que a ti te agrada. Permite, Padre, que cada cosa que nosotros hagamos, al haber escuchado, ya sea que estudiemos tu palabra, que formemos parte de una célula, que traigamos nuestras ofrendas para el engrandecimiento de tu obra, que sea porque tú, Señor, nos has hablado y nosotros estamos llevando a la acción lo que tú nos has dicho. Padre, no dejes que nos quedemos contentos con solamente conocer tu palabra. Haznos verdaderamente hacedores. Queremos una iglesia ferviente. Lo hemos dicho en la oración congregacional. Queremos ser una iglesia que viva tu evangelio y que sirva a la comunidad. Gracias, Dios, por el mensaje de hoy. Gracias por lo que vas a hacer en nuestras vidas. En la medida en que nosotros seamos obedientes y hacedores, veremos cambios fundamentales en nuestra vida. Gracias, Señor, porque vas a derramar muchísimas bendiciones sobre tu pueblo esta semana. Con cuidado, provisión y sobre todo amor. Por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. El Señor nos dé una semana preciosa en sus manos, que nos permita disfrutar de cada instante y darle gracias cada día. Que estén cuidadas nuestras familias. Que sanen todos aquellos que están delicados de salud. Que nuestras oraciones sean escuchadas cuando les pedimos que la salud, el cuidado sobre ellos, la provisión económica inclusive para los medicamentos y los tratamientos nunca falte. Y sobre todo, y si es posible, que nosotros seamos de ayuda evidente y práctica a quien lo necesita. El Señor te regale una hermosa semana llena de bendiciones. Nos estamos viendo.
Fue una producción de Comunidad Cristiana de Restauración.